Entramos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros siempre y ayudarnos y cuidarnos, Señor, y cuidar a nuestros seres queridos allá donde quiera que ellos estén. Límpienos, Señor, de toda culpabilidad, Señor. Somos pecadores, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Le pido, Señor, que envíe ángeles, Señor, para que protejan a nuestros seres queridos, Señor, especialmente para los que están pasando peligro en estos momentos, Señor. Gracias, Padre Santo, por escuchar nuestras oraciones y bendiga a los hermanos que están mirando este video, Señor. No se olvide de sus necesidades y de sus peticiones, Señor. Escúchalas, Padre Santo, Padre bendito. Se lo pedimos no porque nosotros lo merezcamos, Señor, sino en el dulce nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Le damos la bienvenida, mis amados hermanos. Nuestro Dios es sumamente bueno con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos, mis amados hermanos, en el estudio de este día. Nuevamente, nosotros estamos estudiando claramente la historia de José. Y hay cosas interesantes que nosotros vamos a ir descubriendo conforme vayamos estudiando esta bellísima historia bíblica que claramente nos ayuda a crecer espiritualmente. En el Génesis 45, versículo 7, ya lo estuvimos estudiando. Y dice, Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. Así es que ahora estudiaremos del 8 en adelante. Dice, así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios. Eso es lo que vamos a ir hablando. ¿Por qué José dice esas palabras? Ustedes no me enviaron, sino Dios fue el que me envió. Primeramente, cuando nosotros tenemos un designio, o sea, un plan de Dios para nuestras vidas, lo único que nosotros podemos hacer es obedecer. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y Dios nos da el mandato divino de que debo de hacer esto, debo de hacer aquello, o que hay un mandato que en el plan de Dios pueda que suceda en 10 años, 12 años, 13 años, yo no sé, pero Dios quiere llevarnos hacia un punto determinado. ¿Para qué? Para que en ese punto determinado nosotros nos podamos desplazar y poder predicar el evangelio. Todo eso es bajo el plan de Dios. Dice José, ustedes, le dice a sus hermanos, porque sus hermanos lo vendieron como esclavo, le dice, ustedes no me enviaron acá, sino Dios. Dios es el que me envió aquí. Las mismas palabras que nosotros encontramos en la Biblia acerca de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Juan 6, 22 al 59. Cuando nosotros leemos el capítulo de Juan, esta es la parte de la vida de Cristo. Nacer de una joven, llevar el evangelio, morir, resucitar y regresar por nosotros. Esa es parte de lo que viene siendo el plan de la salvación. Pero claramente dice Cristo Jesús en Juan 6, del 22 al 59, pero especialmente estaremos estudiando el 38. Juan 6, 38 dice Cristo Jesús, porque he descendido del cielo. Cristo Jesús dice, ¿de dónde viene? Del cielo, no para hacer mi voluntad, entonces, sino la voluntad de aquel que me envió. Eso es algo importante porque mucha gente quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Cristo Jesús es el mayor ejemplo que nosotros debemos seguir para poder obedecer y respetar la voz de Dios. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad de mi Padre. Aquí viene, sabemos claramente quién lo envió el Padre, el que me envió. Vemos claramente que la misma palabra del Señor nos va indicando que el que lo envió fue su Padre a esta tierra o a este mundo, que todo lo que Él me diere no pierda nada, sino que lo resucite en los días postreros.
Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Claramente Cristo Jesús nos da la promesa de que él nos va a resucitar en el día final. Pero hay requisitos. Aquí hay unos puntos hay unos cuantos requisitos que debemos observar. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, debemos ver al Hijo, a Cristo Jesús. ¿Cómo? Lo debemos ver con el corazón, lo que Él ha hecho por nosotros. Y creer, debemos verlo por medio de la palabra del Señor, por medio de la Biblia. Entonces ya vimos claramente que Cristo Jesús fue enviado. Y cuando Él vino a ser enviado, tenía un gran propósito: morir por nosotros. Miren, mis amados hermanos, en el cielo, cuando nosotros nos encontremos con Cristo Jesús, va a ser lo mismo como cuando los hermanos de José se encontraron con José. Será un momento glorioso. Y vemos claramente que la historia encaja perfectamente. Les dice José a sus hermanos: ustedes no fueron los que me enviaron. Porque si Dios no hubiese querido que ustedes me vendieran, no me hubieran vendido. Pero era la voluntad de Dios que ustedes me vendieran para traerme a Egipto y seguir el plan que Dios tenía conmigo. Así es que Dios es el que me ha enviado. De la misma manera, Cristo Jesús decía las mismas palabras: mi Padre es el que me ha enviado. Y será un momento glorioso ese día que nosotros nos encontremos con nuestro amado Señor Cristo Jesús en el cielo, mis amados hermanos. Pero vamos a estar leyendo algo interesante. ¿Por qué? Porque así como los hermanos de José se sorprendieron ver a José, Adán, el primer padre que nosotros tuvimos, se llamó Adán. El que Dios lo había hecho en el huerto, lo había puesto en el huerto y lo había hecho con sus propias manos. Ese hombre, con majestuosidad, que fue engañado por su esposa Eva, se encontrará con nuestro amado Señor Cristo Jesús. Dice la escritora Elena de White, dice claramente ella parte de lo que acontecerá en el cielo. Dice claramente: ciudad de Dios, un grito triunfante. Aquí parece que me comí algunas palabras, pero bueno, dice que en la ciudad de Dios, de repente, cuando entren los redimidos, vemos claramente aquí los redimidos, cuando entren y encontremos a nuestro amado Señor Cristo Jesús gozoso, dice: un grito de triunfante admiración llena los aires. ¿Por qué? Hay una expresión que se le conoce los dos Adanes. Adanes viene siendo Adán y viene siendo Cristo Jesús, el último Adán, el que nos rescató. Adán, el primer Adán, que fue Adán, literal, por él caímos en el pecado, pero el postrer Adán, que es Cristo Jesús, nuestro postrer estado, nuestro estado de pecado fue muerto gracias a nuestro amado Señor Cristo Jesús. Eso es tan interesante que nosotros lo vayamos analizando. Un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. Dice: el Hijo de Dios está en pie con los brazos. Ese es un Adán, el postrer Adán, el último Adán. Está con los brazos extendidos cuando ve a Adán, al primer Adán. Lo voy a hacer más simple. Cuando Cristo Jesús mire a Adán, Cristo Jesús extenderá sus manos. Y cuando Adán vea a Cristo Jesús, el Hijo de Dios está con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, o sea, Adán. Al ser que él creó, que pecó contra su Creador, y cuyo aspecto y cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Gracias a que Adán pecó, Cristo Jesús murió
por salvarlo a él y salvarnos a nosotros. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, o sea, mira todas las señales de los clavos, de los rasgos donde estuvo la corona, etcétera, etcétera, etcétera. Al distinguir las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, clamando: digno eres tú, digno el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual fue desterrado por tanto tiempo. Mis amados hermanos, es sumamente interesante que nosotros vemos que será un encuentro glorioso, como el encuentro que tuvo José con sus hermanos. Nosotros tenemos un encuentro glorioso con nuestro amado Señor Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros, esto es parte del tema, nomás queremos claramente poquito poder analizar, porque nosotros estábamos con Dios. Cuando Adán cayó en el pecado, hubo una separación entre Dios y el hombre. El problema más grande del hombre es su separación de Dios. Vemos claramente que nosotros, si estamos en el plan de Dios, o en un plan que Dios tenga hacia nosotros, todo empieza por nosotros decidir. Cuando se hacen los llamados, si yo decido por Dios, Dios pone un plan. Y en ese plan que Dios puso en nuestra vida, nosotros debemos cruzar esto por fe. Y si nosotros lo cruzamos, llegaremos a Dios. Pero como para el hombre es imposible cruzar esto, Cristo Jesús, el Padre envió a Cristo Jesús para que por medio de la muerte y el pago de nuestros pecados por medio de su sangre, Dios nos recibe a nosotros. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si no está Cristo Jesús en este puente, nosotros tendremos muerte eterna. Eso es sumamente que nosotros vayamos entendiendo, mis amados hermanos, que nosotros solamente tenemos un camino. Y el camino que nosotros tenemos es el camino que Dios nos ha preparado por medio de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Que tengan un feliz día o una feliz noche o una feliz tarde, dependiendo del horario que nos estén mirando. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que tengan una feliz tarde, un feliz día, una feliz noche. Y sean ustedes bendecidos grandemente. Es mi más grande, humilde deseo. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor esté con ustedes.